¿Qué tan inteligente te consideras? Depende de qué signifique para vos inteligencia. Empecemos por ahí. No, danos la tuya. Danos tu definición de inteligencia. Mi definición de inteligencia es ser capaz de diseñar un objetivo, una estrategia y sobreponerme a los obstáculos hasta alcanzar el objetivo. Repetila. Está muy bien. Diseñar un objetivo, una estrategia para llegar a ese objetivo y sobreponerme a los obstáculos hasta alcanzar el objetivo. Ok. De acuerdo a tu definición de inteligencia, ¿cómo sentís que andás? Esa es una versión de inteligencia, porque también está la otra inteligencia que es como social y emocional. Entonces pongamos esas tres inteligencias. La primera es como cognitiva, tal vez. Cognitiva, dijiste social, luego. Social y emocional. Social y emocional, ok. Pues en la escala de 1 a 10, yo me daría un 9. Wow. Sí. Esa de perseguir obstáculos y sobreponerme a ellos. Sí. En la emocional me daría un 7. ¿Esa cómo la definimos? Sí, gestionar las emociones. Okay. O sea, tener una conexión y gestionarlas de una buena manera. No ser presa de ellas, sino más bien como poder integrarlas dentro de la experiencia. Ok. Y en la social, yo diría que un 8. Bueno, pues ahí en promedio ponderado salís alto. Ahora, si nos ponemos a analizar el IQ tal y como lo conocemos, no creo que me vaya muy bien. No sé cuánto tiene una persona en promedio. Es como de 120 para arriba, por ahí, entre 120 y 180. Los famosos genios son personas de más de 180 puntos. Sí. Yo no creo que sea... O sea, si 120 es el promedio, yo creo que ando por ahí. Sí, yo una vez lo intenté con una aplicación del celular de calcular tu IQ y cuando llevaba como 12 ítems dije, mejor aborto esta misión porque va a salir muy bajo, esto no está funcionando. ¿Sabe? Porque antes de avanzar yo quiero que me des tu definición de inteligencia. Sí, yo también pienso que hay diferentes tipos de inteligencias. Claramente hay una que tiene que ver con resolver problemas. De hecho, esa definición se la debemos a Jean Piaget. Cuando alguien le pregunta cuándo estamos en presencia de un niño inteligente y él contesta palabras más, palabras menos, bueno, pues tenemos primero que preguntarnos si están enfrentados a problemas que puedan resolver. Uh-huh. Ok, hay problemas para cada edad, según Piaget, ¿verdad? Entonces, ahora que hablabas de estrategias, ahora que hablabas de sobreponerte, ahora que hablabas de tratar de diseñar un objetivo, sonó muy piagetiano, digamos. O sea, me sonó muy familiar tu definición. Vieras que yo es una pregunta que no me he hecho mucho. Digamos, podría irme como a definiciones más clásicas, ¿verdad? Digamos, en los 80s, por ejemplo, aparece un colega apellido Gardner y publica su famoso libro sobre las inteligencias múltiples. En ese momento fue un cisma. O sea, nadie se había detenido a preguntarse si los criterios que utilizábamos para diferenciar a alguien inteligente de alguien no tanto merecían ser revisados. Y Gardner dice, no, hay que revisarlos. O sea, tenemos que poder superar una visión bastante clásica que determina que alguien es inteligente en la medida que tiene una capacidad ya sea lógico-matemática o de comprensión del lenguaje, que para los que nos están escuchando en nuestro país, adultos, si en algún momento se vieron enfrentados a la prueba de admisión
de la Universidad de Costa Rica, porque los otros no recuerdo muy bien cómo eran los exámenes. Creo que eran parecidos. Es básicamente eso. Es básicamente isométricos. ¿Verdad? O sea, es tratar de ver cómo andas comprendiendo un texto, o sea, si puedes sacar información más allá de lo que del texto en sí, y luego, bueno, pues toda una serie de procesos lógico-matemáticos no demasiado complejos tampoco. Te voy a decir algo y voy a confesar esto, o sea, a mí no me iba muy bien esas cosas. De hecho, mi papá siempre me inculcó la importancia de la matemática en la vida, pero era más por influencia de él que por mi propio interés. Que yo le prestaba atención a esas partes. Bueno, ya muchos saben que yo terminé estudiando ingeniería, aunque mi preferencia era el arte. De hecho, tengo como más facilidad para el pensamiento abstracto que para el pensamiento lógico, creo, porque de hecho me iba mucho mejor en materias bien locas, como por ejemplo teoría del electromagnetismo, que era como entender cómo las moléculas de electrones y protones y neutrones estaban en el espacio y cómo se atraían unas con otras y cómo funcionaba esto en teoría. Me iba mejor en eso que en cálculo. Cálculo, uff, qué cosa más terrible. Y lo otro que se me ocurre es que se me hace muy, no voy a decir fácil, pero me apasiona muchísimo prestar atención a ideas y generar mi propio entendimiento, o sea, comprensión de lectura. Eso me parece fascinante. Ver patrones y entender los patrones, eso me parece fascinante, pero creo que son más habilidades que he desarrollado que algo que vea como una inteligencia. Y probablemente se conectan en algún punto. Dentro de las famosas 8 inteligencias que eran parte del universo de las inteligencias múltiples según Gartner, la sexta y la séptima eran particularmente llamativas porque hacían referencia a tu modo de interactuar con tu mundo interno y con el mundo a tu alrededor. No recuerdo cuál era la sexta y cuál era la séptima, pero sí sé que la sexta y la séptima eran o inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal o viceversa, pero estoy seguro que esas eran las 6 y las 7. ¿Okay? Entendiendo inteligencia intrapersonal como la capacidad de hacer insight, ¿sí? Como la capacidad de poder decir algo de lo que está sucediendo en tu interior en este momento, no solo a nivel cognitivo, sino a nivel emocional también. Y la inteligencia interpersonal es pues básicamente lo que vos explicaste como inteligencia social, ¿no? O sea, la capacidad de poder ubicarme en un espacio-tiempo entendiendo que hay reglas particulares y que tengo que comportarme de un modo esperado, ¿verdad? Vamos a tener que esperar ahí, hablando de esperar, vamos a tener que esperar ahí como unos 3 o 4 años para que aparezca un libro que fue una verdadera revolución, que es el libro sobre la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Daniel Goleman toma esas 2 inteligencias y de alguna forma plantea una especie de síntesis de las 2 y viene con una teoría que todos deberíamos estar agradecidos por Daniel Goleman. Realmente lo que él plantea en ese momento, y ve que estamos hablando de finales del siglo XX. O sea, hoy lo damos por sentado, ¿verdad? Hoy cualquiera dice es que hablan de inteligencia emocional para el tigre, ¿verdad? O sea, pero eso claro, que hoy vemos tan coloquialmente, si ustedes van, por ejemplo, a mi época colegial, nadie pensaba que necesitaba una inteligencia para comportarse en un aula, por ejemplo, ¿ok? Entonces, bueno, con ese recorrido tan atropellado, al punto al que quiero llegar es... Sí, siempre he cuestionado, sí, pienso que sí, desde la secundaria. Siempre he cuestionado qué entendemos por alguien inteligente. O sea, yo no tengo una definición de inteligencia. Si tuvieras que darme una, ¿qué dirías? O sea, ¿cuál es tu versión de inteligencia? Me quedo con la de Piaget. O sea, no está bien, digamos, con la de Piaget o con la de Jorge Chaverri. Las 2 me parecen que están bien. Que la mía probablemente fue influenciada por algún libro que leí. Lo que quiero decirte es que me parece que tildar a alguien de inteligente, por lo general, nace de muy poca reflexión. O sea, o se quedan en la memoria, ¿verdad? O sea, digo, de pronto alguien recuerda un montón de cosas. ¡Ay, qué inteligente! No, es una persona con buena memoria. Y no estoy diciendo que no poseer
O sea, no estoy diciendo que poseer buena memoria no sea algo útil, valioso, o sea, para nada. O sea, es que, vamos a ver, es una faceta de la cognición. Es un proceso cognitivo, sí, como varios, ¿verdad? Como la atención, ¿ok? Lo que yo he pensado a lo largo de los años es, ok, ¿estaremos todos hablando de lo mismo cuando nos referimos a alguien como una persona inteligente? No, definitivamente no. Y lo digo categóricamente. Es un concepto ambiguo que se ha dado por un hecho en el día a día como muchos otros. Exacto. O sea, de hecho, utilizar eso como un piropo, como un elogio, no sé, ya hasta carece de carga semántica. Sí, ya se trivializó demasiado, ¿verdad? Exacto. O sea, ahora todos lo somos de algún modo. Yo me considero una persona inteligente. Sí. En el sentido de que pienso que he podido resolver cosas interesantes en mi vida. En la escala de 1 a 10. No más de 8. No más de 8. No, porque además en una escala tendríamos que preguntarnos contra quién me estás comparando. ¿O cuál es tu estándar? ¿Cuál es tu criterio? Ajá. ¿Verdad? Digamos, yo, por ejemplo, admiro a alguien que cuando me lo presentan, descubro que esa persona, por ejemplo, escribe libros. Entonces, inmediatamente mi primera reacción es ¡wow! Sin ChatGPT. Sin ChatGPT. Y ahora no sé si lo admiro igual. Pero, ¿ves? Entonces, no me costaría aceptar que si me traes a alguien que ha publicado o que publica con alguna frecuencia y son textos con algún grado de coherencia, hasta probablemente le endose un numerillo alto en términos de inteligencia, que sé que es un prejuicio mío, porque no es cierto que solo los inteligentes publican y que todos los que no han publicado no lo son del todo. O sea, lo que te quiero decir es que hay criterios que para vos tienen valor y que tal vez para mí no lo tienen. Te pongo uno aquí y lo tiro a la mesa. Lionel Messi. Ok, su habilidad, casi alguien diría sobrenatural para hacer cosas con balón de fútbol. ¿Es eso una inteligencia? ¿Sí o no? Ahí habría un debate bastante interesante y yo me atrevo a decir que la gran mayoría diría, no hombre, ese man es inteligente, ese man lo que es talentoso. Y de nuevo, otra ambigüedad. Inteligencia y talento. Ajá. Inteligencia y talento. Porque como que está demasiado arraigado la inteligencia a algo muy, muy mental que tiene que ver con la creación de algo. Sí. Ajá. Pero, o sea, yo no puedo... O sea, de hecho, cuando vos me hiciste esa pregunta, como que sentí cierta resistencia porque es como... Qué duro es llegar y reducir a un concepto algo que es más complejo. Y sé que tiendo a decir esto, pero es que así es como yo veo el mundo. O sea, yo creo que en el mejor intento los seres humanos utilizamos conceptos como categorías. Claro. Y llegar y pensar que de manera sencilla nosotros podemos estar hablando de lo mismo sin analizar por completo a qué nos referimos. Bueno, ese es el origen de los malos entendidos. Sí. Que además el psicoanálisis contemporáneo asegura que en la base de la comunicación humana lo que se encuentra es el malentendido. O sea, los seres humanos hacemos del malentendido un arte. Y por eso es que muchas veces no nos comprendemos. Yo, por ejemplo, en inteligencia social, para utilizar tus categorías, depende. Me daría un 10 en la medida que muchas personas quedan con el sabor de que soy súper social. Entonces, si lo vemos como la capacidad de mimetizarme en un espacio y actuar a conformidad, o sea, y que se note de afuera que estoy así, pero fluyendo, como dirías vos, mi inteligencia es altísima, altísima. Si ese es el criterio. Si el criterio es que sé en cada situación cómo reaccionar, ¿ok? No tengo tan buena calificación. Digamos,
no me es tan fácil, digamos, observar a alguien que está sufriendo por alguna situación en particular. No me es tan fácil como decir, así es como yo, o sea, este debería ser el approach a esa persona. Y alguien diría, pues usted se dedica a eso. No es lo mismo. No es lo mismo un espacio terapéutico que es un espacio controlado. Vida, ¿verdad? Ajá. Entonces, depende. Puedo presentarme como alguien muy hábil socialmente. Y si esa fuera una definición de inteligencia social, lo soy mucho. Si se trata de poder, casi uno diría, naturalmente reaccionar a las cosas sociales, no tengo tan buena calificación. No tengo tan buena. O sea, no es mi fuerte, definitivamente no es mi fuerte. Y la tercera inteligencia que vos habías planteado era la inteligencia... Bueno, hablamos de la cognitiva, que es perseguir objetivos, la social y la emocional. Sí, en la emocional, afortunadamente conocí la meditación. No porque crea que tenga muy buena nota, es porque sí, tiene razón mi esposa, realmente Alan en versión no meditando... su porcentaje de inteligencia emocional baja un montón. Me vuelvo más reactivo, como más... Es que si uso la palabra iracundo voy a generar una impresión que no es, pero quiero decir, me es como mucho más fácil sacarme de onda. O sea, la emoción del enojo o la ira es una constante en vos. Creo que me puedo enojar por trivialidades. No es lo mismo. Pero ¿cada cuánto hay trivialidades en la vida? Todos los días. Ok, por eso te digo que sería interesante haberse hecho esta pregunta cuando aún no había meditado por primera vez en mi vida. Porque creo que nada más reaccionaba. No es que ahora no reaccione, por supuesto que reacciono. Pero como que tengo... como una capacidad, algunas veces, ojalá fuera siempre, algunas veces como de detenerme antes de la reacción, como un segundo antes, es decir, esto no es necesario, digamos, ¿verdad? A los ojos de muchas personas que me he topado en mi vida, no solo mis papás, casi todos los papás piensan que sus hijos son muy inteligentes. Es algo que... digamos, y lo digo con orgullo, digamos que he recibido con frecuencia, digamos, la gente suele pensar que soy una persona inteligente. Yo creo que en mi caso, más que inteligente, creo que soy una persona muy curiosa. O sea, yo siempre quiero como saber más. No de todo, hay temas que del todo no me interesan en lo absoluto. Y te contaba ayer por WhatsApp cuando estábamos conversando que vos no viste venir, que de ahí venía el tema de hoy, que yo le planteaba a mi hermana la diferencia entre alguien inteligente, alguien culto y alguien interesante. Esas son mis tres categorías. ¿Ok? Yo he conocido gente muy inteligente, he conocido gente muy interesante, he conocido gente muy culta. Y no necesariamente por tener una de esas categorías ya están en las otras dos. Ok, hagamos una pausa aquí, porque de nuevo, para mí es muy importante y yo creo que es una inteligencia y es una inteligencia que se desarrolla. O sea que ya estoy poniendo más descripciones a este significado. La inteligencia no es algo dado, es algo que se puede desarrollar. Sí. Pero hay una base. Hay una base. O sea, en este podcast somos totalmente respetuosos de la lotería genética. Exacto. O sea... y ya vendrá un episodio al respecto. Espérenlo. Dijiste... inteligentes, cultos, interesantes. Para juzgar a otra persona. O sea, claro. para crearme, para crearme un perfil del otro con quien estoy interactuando. Contame qué es inteligencia para vos. No pensando en vos, sino en otra persona. Para mí, alguien inteligente es alguien que me parece que no anda rebotando por la vida. O sea, como que está intentando seguir una especie de mapa. Ok. ¿Ok?
No está mal quien diga, pero es que a mí lo que me gusta es andar rebotando por la vida. Está perfecto. Pero digamos, no es algo que yo admire. Lo que quiero decir es, me gusta que haya algún nivel de agency en las, ¿verdad? O sea, eso lo admiro. Claridad hacia dónde va. ¿Verdad? Sí. Como una determinación. Exacto. Y probablemente irá cambiando, ¿verdad? A lo largo de los años, lo que yo iba persiguiendo. Si en un momento hacemos una pausa y decimos, ok, ¿y usted qué pretende en la vida? ¿Qué objetivos tiene? Y si te da una respuesta coherente, eso es inteligencia. Me parece que hay un proceso cognitivo detrás de eso, que hay una reflexión, ¿verdad? Eso es para mí, digamos, porque, por ejemplo, hay sensibilidades que suelen ser validadas como inteligencias. Te pongo un ejemplo. Si vos me colocas frente a una pintura, una pintura, lo más que voy a lograr hacer es como psicológicamente decir algo. ¿Verdad? O sea, primero porque no tengo ninguna formación en bellas artes, digamos, no podría decir el trazo, no lo tengo. Pero además es más que eso. Creo que no tengo desarrollada esa sensibilidad hacia la expresión pictórica. Pero te estás escuchando. No tengo desarrollada esa sensibilidad, o sea, que se puede desarrollar. Me imagino. Como con el cine. Me imagino que sí. Ahora, hablando de loterías genéticas, hay personas que ya eso ya está instalado, ¿verdad? Sí, ya lo traen en su esencia. Y que les interese también. O sea, si alguien me dijera, Alan, vos en los 25 años que te quedan de vida, 25, 30, 20, ya veremos, vas a invertir mucha energía en explorar la expresión artística pictórica. No. No te interesa. No más que muchas otras cosas que me interesan mucho más. ¿Me entendés? Pero sí puedo entender que alguien, por ejemplo, por decirte algo, vos estás en una galería de arte. Entonces ahí está Jorge, está el pintor y hay un crítico a la par. Entonces Jorge está viendo la obra y dice, sí, me gusta. Digamos, es como lo que uno tal vez diría de entrada, me gusta o no me gusta, ¿verdad? Es como el modo más básico de enfrentarse a una producción. Empecemos por ahí, ¿verdad? Sí. Y de pronto vos escuchás al crítico de arte explicando lo que ve ahí y con bastante facilidad podrías decir, wow, qué persona más inteligente. Yo no diría eso, es que ese es el asunto. Yo lo que diría es, esta persona ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en entender el arte de maneras que yo no veo. O sea, él tiene detalles, tiene predicciones, tiene distinciones que yo simplemente no veo. Lo que es un experto. Ok. Que es diferente a alguien. O sea, uno puede ser un experto sin ser inteligente. Es que aquí es donde, o sea, me encanta esta conversación porque estoy como haciendo lucha con este concepto. Yo no utilizo ese adjetivo en mi día a día. Vos no ves la gente como inteligente, sino tan inteligentes y muy inteligentes. Ni siquiera ofrezco ese elogio. O sea, yo no pienso de alguien como, ¡ay, qué inteligente! No, yo pienso de alguien como Huberman, por ejemplo. Yo no digo, wow, qué más inteligente. No. Eso es lo último que me pasaría por la cabeza. De hecho, es la primera vez que sale de mi boca esa frase. ¿Qué dirías de él? Wow, este mae que carga, o sea, ha invertido mucho tiempo. Se nota que le apasiona. Sí. Y que sabe. Que sabe, qué buena memoria tiene. Sí. Pensaría también qué buen comunicador es. Sin duda. ¿Lo notas? Lo vuelvo más específico porque me parece que inteligencia es global, ambiguo, carece de significado. Sí. Pero entonces yo llego y digo, bueno, tiene tales y tales cosas que admiro de esta persona. Si alguien me dice, es muy inteligente, bueno, y si para vos todo esto junto, en este paquete que acabo de ofrecerte, es inteligencia, sí. Está bien, puedes vivir con eso. Ajá. Quizás ahorita de lo que me estoy dando cuenta es que, bueno, cuando leí Mindset de Carol Dweck, tuvo un impacto muy grande en mí. Okay. Porque cuando nosotros utilizamos ciertas etiquetas para evaluar a una persona, estamos operando desde un plano fijo, mentalidad fija, fixed mindset desde el punto de vista de ella. Y eso es un pensamiento limitante.
Además, las personas no son lo que hacen, entonces llegar y decir, es inteligente, lo estoy llevando al nivel de identidad, sí. Inclusive. Por ejemplo, cuando se le dice a un niño, qué inteligente que es usted porque tuvo tal nota, el niño puede entrar en una neurosis bastante fuerte porque si falla, entonces ¿en quién se convierte? Sí. Si no tengo un 100, la próxima vez llego con un 70, ¿qué va a pensar mi mamá? Ajá, entonces es grave. Entonces, eso me impactó mucho. Además que yo nunca me he pensado como una persona más inteligente que otras. Así como, no sé, hay personas que como que se enorgullecen de que, ay, es que a mí me dicen que soy muy inteligente, yo me considero más inteligente que... En comparación. Sí, nunca. Porque siempre nace de una comparación. Ajá, nunca he estado en ese plano. Y luego cuando entré al mundo de la comunicación y la semántica, él llegaba a procurar, hacer la distinción entre lo que alguien es y lo que hace y ver lo complejo en las cosas. Sí, no es una categoría que a vos te sirva para llegar a nada. Es como hablar de Dios. ¿Cree en Dios? Depende. Depende. ¿Qué significa Dios para usted? Ay, es el Dios en el que cree todo el mundo. Todo el mundo. O sea, ¿a qué te referís por Dios? Entonces, veo lo complejo en las cosas. Pienso complejo de las cosas. No porque sea más complicado, es que me parece más bien más fascinante, más entretenido, más preciso. Sí. Y como vos decías ahora, el origen de los malos entendidos, según el psicoanálisis, es la comunicación. Bueno, yo asumo la responsabilidad de eso y me pregunto, ¿qué puedo hacer para evitarlos? ¿Qué puedo hacer para aumentar la probabilidad de que en una interacción con Alan podamos tener una conversación que no sea superficial, sino en donde podamos construir una realidad compartida, que ha sido la tónica de las 30 y pico habladas que tenemos, que empezamos con un tema, entre los dos vamos ofreciendo nuestros puntos de vista, nuestras expectativas, nuestro bagaje, las historias que contamos, damos ejemplos y llegamos a un punto en donde decimos, ya te entiendo, ya sé a lo que te referís. Yo tengo un serio problema con la categoría de inteligencia precisamente porque me parece que al ser usada de un modo tan arbitrario, no dice nada al final. O sea, cuando ya hoy aprendí algo de Jorge Chaverri que no sabía, que es que él ni siquiera... Yo tampoco, digo, pregúntate cuántas veces yo te he dicho de alguien que me parece inteligente. Más bien, y lo acabas de denunciar de un modo muy oportuno, he conocido personas que las convencieron de su inteligencia, no digamos sobrenatural, pero por encima... y que ven que su vida no relata ese supuesto superpoder que poseía. Eso debe ser realmente frustrante y es el origen de por qué muchas personas no alcanzan lo que se proponen. Porque está esa distorsión cognitiva que hace como que, qué raro, lo que me dijeron toda mi vida no se ve manifiesto en los resultados. A mí me dijeron que yo era un increíble futbolista cuando era pequeño. Me dijeron que era súper talentoso. Me dijeron que era guapísima o guapísimo, no sé. Y qué raro, pero como que la vida real no parece favorecerme. No coincide. No coincide. Sí, la inteligencia te la quieren presentar como una moneda de cambio, pero no lo es. O sea, vos a cambio de inteligencia no necesariamente vas a obtener algo. Cuando a mí alguien me está contando de alguien que considera muy inteligente, reconozco que mi reacción mental es ¿y qué con eso? Digamos, ¿qué con que sea inteligente? Yo sí tengo este sabor de boca en la secundaria de ver a mis compañeros a los que eran académicamente de muy alto nivel, digamos, los de cuadro de honor, a los que obtenían muy buenas calificaciones. Fácilmente podría estar, gracias a la memoria, autoengañándome, Jorge. Entonces, no sé si lo que estoy a punto de decir es fidedigno en la historia. Pero yo no recuerdo que eso me pareciese admirable. Ojo, no sé si es que con todos los años llegué a esa conclusión. Sí. O sea, no logro como tirarme 35 años para atrás y como sentarme en el pupitre y ver a donde mis profesores decían Juanito 98. O sea, me gustaría como conectar con eso y decir, ¿qué sentía yo ahí?
O sea, que sentía como, uy, yo quiero ser Juanito. O qué chiva vida la de Juanito. O seguro a Juanito le regalan cosas más chivas que a mí. O sea, como que no logro ponerme en contacto con eso. ¿Ok? Yo sí puedo observar personas, digamos, hablando de inteligencias. Yo sí te voy a decir cuál es para mí es un tipo de inteligencia, Jorge. Alguien le dirá talento, alguien le dirá, vos usaste una palabra muy interesante en lugar de inteligencia. Cuando estábamos hablando el expertise, ser experto en. Ajá. Sí. Yo admiro mucho a la gente pragmática. Me parece que el pragmatismo es un tipo de inteligencia. Que es el enfrentarse a algo y decir, ok, hay que buscarle una solución. Ya. Pero es que, ojo, yo creo que eso no tiene que ver con una inteligencia, sino con un rasgo de la personalidad. Okay. Porque mientras que ante una situación una persona llega y se pregunta, ¿por qué? Ajá. Soy yo. Otro se pregunta, ¿cómo? Sí. ¿Cómo lo resuelvo? Sí, yo el nunca soy eso. el por qué tiende a el origen, a las excusas, a las justificaciones, a las causas. Sí. Mientras que el cómo va al futuro, eso es pragmatismo. Ok. Es un rasgo de la personalidad. Ok. Sí, yo no soy mucho de los cómo, yo soy más de los porqués. Ok, entonces, sí siento haber conocido personas cuya inteligencia parece que está por encima del promedio. ¿Qué es lo que te hace creer eso? Me parece que el mundo que están describiendo es mucho más rico. Uh-huh. Creo que ahí te voy a decir que me identifico y te compro la idea porque ¿qué es lo que hace que a lo mejor alguien diga Huberman es más inteligente que yo? Por poner un ejemplo de alguien que de cultura popular. Sí. De que el mae ve las cosas mucho más complejas que el resto. Sí. Que el mae ve detalles que nadie más está pensando, que es capaz de comunicar de manera relativamente sencilla algo que otras personas dirían, no sé cómo leer un paper, por ejemplo. Sí. ¿Cómo hago para interpretar estas estadísticas y estos metaanálisis y cómo puedo discriminar un estudio de otro? Ajá, él sabe hacer todo eso. Y no solamente, porque eso puede ser una habilidad de experto, pero sino cómo lo comunica. Sí. Sí, de hecho si mi vida dependiese de hacer un ranking de personas inteligentes, por ahí sale Huberman. Sí, sin duda. No todos los que hacen lo que Huberman hace, pero sin duda lo que Huberman hace me parece que tiene un rasgo distintivo. O sea, creo que hay algo diferente en lo que él hace, aunque todo el mundo diría, pero él está haciendo, yo creo que desde mi óptica no. Él da un poquito más, ahí hay un plus. No sé si es porque yo cuando conocí su obra salió la palabra Stanford de entrada. Entonces ya en mi mente es como sesgado. Stanford, okay, Sí, pero hay muchos científicos de Stanford que no están haciendo lo que él hace, que es comunicar de una manera amigable ciencia. Sí. O sea, cada cuánto tenemos acceso. Es más, pensemos en nuestros profesores de biología, de física, de química. O sea, ¿qué es lo que hacía que yo pudiera integrar lo que me estaban compartiendo? Su habilidad para comunicar. Sí. Y si no eran buenos, nos aburríamos. Sí. Él tiene la habilidad de comunicarlo y que muchas personas pueden decir, wow, puede ser cool esto. Que tuanis, ya entiendo cómo funciona la melatonina en mi sistema. Ya me di cuenta de que esto es para señores de más de 80 años. Yo produzco melatoninas y alineo mi ritmo circadiano a la luz del sol. Sí. Son cosas que uno dice, wow, sí, aquí hay algo. Muchos científicos pueden tener acceso a esta información. Muchos científicos pueden producir los papers. Muchos científicos pueden llegar y desarrollar una teoría y ponerla a prueba. Sí. Pero no todos son capaces de leer todo eso, estudiar más de un paper, evaluar diferentes fuentes y luego emitir un mensaje coherente. Sí. Definitivamente. Sería interesante preguntarle a él si él se considera alguien inteligente. Sí. Alguien culto para mí es alguien que sabe de otras áreas que no son su área de expertise. Ese es alguien culto para mí. Claro. ¿Me entiendes? O sea, si vos sos un músico de carrera, y me empezás a contar de jardinería,
de pronto yo digo, qué interesante, pero yo esperaba que me iba a venir a tirar solo a hablar de música, Claro. que es donde él vive en la música. Entonces para mí la cultura es como que el scope se hace más amplio, eso es lo que yo considero alguien culto. O sea, es alguien que puede escribir poesía, pero tiene una opinión de política. No será la opinión de un cientista político, pero uno dice, es coherente, yo puedo no estar de acuerdo con él. Sí. ¿Ves? Para mí la cultura tiene que ver con una gama más amplia de saber. Ok, entre más amplia, más culto. Eso es lo que me parece. Digamos, como mi scope es el comportamiento humano. Pero si hablamos de música, mae, vamos a tener una buena conversación. Si hablamos de comida, probablemente también. Si hablamos de artes marciales, también. Exacto. Si llegamos a política, bueno, ahí ya te lo quedo debiendo. Pero habrá gente que sí. Ajá. Habrá gente que sí, ¿me entendés? Habrá gente que, por ejemplo, nos puede contar cómo discrimina una buena presentación de danza de otra que no lo es tanto. Yo no tengo ese know-how, no lo sé. O sea, a mí me lleva a saber una presentación de danza y no podré pasar del me gustó o no me gustó. No tengo nada más que decir. ¿Me entendés? Hay gente que no estudió danza, que tal vez no tiene una formación en bellas artes, pero que esa es su gran pasión. Entonces quiere entender qué con el arte, ¿verdad? Con ese tipo de manifestación de arte, ¿verdad? Yo, por ejemplo, conozco personas que saben muchísimo de música, pero cuando digo muchísimo es muchísimo. Saben de historia de la música, Wow. saben de teoría musical, sí. ¿Me entendés? O sea... Eso es una forma de inteligencia, entonces, lo culto, la cultura, digamos. O sea, me parece que es una solo el hecho categoría de que tuya. vos no te quedes siendo como un todólogo, Sí. ya para mí es admirable. Ok. Ya para mí es admirable. Y una persona interesante, ahí sí, yo no creo que una persona interesante tenga necesariamente que ser ni culta ni inteligente por default. Una persona interesante, y esto es lo que me acaba de llegar a mi cabeza, es una persona carismática. Buen punto, buen punto. Porque lo que va a hacer es generar mucho emociones positivas en la conversación, en la interacción. Exacto. Te va a hacer sentir bien, te va a hacer preguntas chivas, va a poner puntos de vista que vos decís, ¿y de dónde salió esto? Es una persona graciosa. Sí. Ajá, vuelve interesante la interacción. Exacto. Y tal vez no está en mi categoría de lo que yo consideraría alguien muy inteligente. Tal vez sea muy culto, pero sí tiene un modo de transmisión. Cuidado, si mucho de lo que Huberman tiene es que es un tipo súper interesante. No me parece nada. ¿No te parece interesante, Huberman? Más bien te aburre. O sea, me parece una persona que sí, o sea, no es interesante desde esta óptica. O sea, interesante yo pondría, no sé si conoces a Trevor Noah. Ajá, sí. El que quedó en lugar de Jon Stewart. Ajá. En ese talk show. Es fucking crack. O sea, si no lo han visto, es más, en Netflix hay 2 stand-up de él. Es un genio, es un sudafricano. Sudafricano, sí, claro. Bueno, aparte que... Él te parece interesante. Me parece muy interesante. Me parece que tener una conversación con él sería algo muy interesante. Además de que es culto porque tiene opinión de diferentes áreas. Y además también es... inteligente, de acuerdo a lo que hemos estado conversando, de que sí, me parece una persona que reúne las 3 características. ¿Quién más pensaría que es una persona interesante? A ver. A mí se me ocurre un montón, pero porque no los conozco. Pero bueno, es un ejemplo. Decime uno. Y no sé, a mí, por ejemplo, ¿qué te digo? John Mayer me parece más interesantísimo. Y debe ser culto. Y quién sabe, a lo mejor, ¿Y quién sabe? Solamente es una pega. Solamente habla de... ¿Me entendés? Y a lo mejor solo nos pasó hablando de lo buen guitarrista que él es. Sí. Pero las gomitas que se mandó. Desde afuera, a mí me parece un tipo interesante. Ok. ¿Quién más pondrías en la categoría de interesante? A mí se me ocurre un montón. Slavoj Žižek me parece un maestro súper interesante. Pero él es inteligente. Está re loco, pero me parece interesantísimo. Pero así que podría generar una conversación bien interesante. Ok, llevaba la conversación de, no sé, Harari, por ejemplo. Me encantaría conocer a Harari. Que es culto. ¿Entendés? Y porque es un tipo que además se mueve. Sí. O sea, él puede pasar de la política a la historia, a la psicología, a la filosofía. Pues no en todo es igual de contundente, pero su movimiento es súper como orgánico. Ok, a ver, si te estoy siguiendo, entonces para vos una persona inteligente es diferente a una persona culta y es diferente a una persona interesante. Pero son 3 categorías que utilizas para evaluar. La primera no tanto.
Ok. La primera más bien cuando alguien le endosa a alguien la categoría de inteligencia, mi reacción por lo general es incómoda. Es como, ¿y qué? Exacto, realmente no, o sea, no me has dicho nada de esa persona para que yo quiera ir a ver quién es. Sí. Porque no, sea inteligente, no me interesa. no me parece interesante. No. Ajá. Pero si es alguien interesante o si es alguien que sus ámbitos de cultura me atraen, ¿ok? Digo, yo empíricamente de cine sé 0 puntos, ok, pero si vos me traes a alguien que, por ejemplo, estudió cine, ya yo inmediatamente ya yo voy a poner una atención diferente. Yo voy a decir, ok. O sea, si yo te digo, hey, ¿Cuál es, la por próxima ejemplo, semana te traigo a Tarantino. no, ese particularmente no me encanta. No, pero no importa. Lo que te quiero decir es que ya a mí me genera morbo. Si vos me decís, Alan, es que este amigo mío estudió cine en Cuba. No importa si no ha hecho un solo documental. Si él me permite tener una conversación con él, yo le diría, mae, deme 10 películas que según usted habría que ir a ver. Porque para mí es un criterio al que ya yo le doy valor per se, porque él estudió eso. ¿Sabes qué? A mí se me está ocurriendo que bajo este criterio, si una persona interesante es porque despierta en vos algún morbo, algún interés. Sí. Todas las personas en el mundo pueden ser interesantes. Estoy seguro de eso. O sea, uno podría tener esa premisa de vida y más bien uno volverse carismático. Porque entonces, si, por ejemplo, yo en estos días me hice el propósito de tener conversaciones interesantes con la mayor cantidad de personas. Me quedé sin carro porque está en el taller. Entonces yo dije, voy a empezar con los chicos de Uber. Y entonces, desde que me monto, yo llego con el interés de generar una conversación divertida. Sí. Y descubrir algo a partir de esta interacción. Y de hecho, ahora Il y yo estamos viendo una serie, producto de una de las conversaciones que tuve con uno de los chicos de Uber. ¿Te lo recomendó alguien una serie? Yo empecé a hablar con él, empezamos a ver las cosas en común y luego le hice la pregunta de, ok, ya sabes todo lo que yo he visto, ¿qué me recomendarías ver? Por cierto, es un anime. Y a él y a mí nos gusta mucho ver anime juntos. Y sí, y ahora lo estamos disfrutando y fue gracias a eso. Pero fue porque yo puse la premisa de todas las personas pueden ser interesantes. Yo lo que tengo que hacer es encontrar qué es eso que no sé de esa persona. ¿Qué me puede regalar? ¿Y vos crees que uno se puede presentar ante los otros? ¿Uno puede graduar su grado de interesancia? O sea, ¿vos crees que uno puede, voy a usar un término que vos usas con alguna frecuencia, uno puede intencionalmente llegar a un espacio y mentalizarse de voy a tratar de generar interés? O sea, ser uno el que genera interés en nosotros, el que provoca que los otros digan, hey, qué persona más interesante. Sí. Sí, conscientemente. Sí. Totalmente. O sea, es más, es parte de lo que yo estudio. Es parte de lo que yo le enseño a los líderes. ¿Cómo fomentar, cómo generar eso? Ajá, claro. Y sí hay técnicas. O sea, los seres humanos, como somos seres sociales, por ejemplo, algo muy sencillo que la gente puede hacer si quiere volverse interesante, ser culto, por ejemplo. Ya con solamente eso ya vas a tener una seguridad de poder hablar prácticamente de todo, saber hacer buenas preguntas. Y cuando vas a contar algo, no ser flat, sino contar una historia. Y no solamente contar una historia, sino no siempre revelar la respuesta que la gente espera escuchar, sino a lo mejor jugar con esa respuesta y entonces decir alguna estupidez, algo gracioso. Ya eso va a generar interés porque es como, pero yo le pregunté otra cosa y me salió con un chiste, ya genera emociones y entonces es como, quiero saber más de esta persona. O inclusive llegar y contar algo generando expectativa. Contar una historia empezando por el final. Ya, o sea, ¿a qué va con todo esto? Quiero saber qué pasó para que llegara ahí esta persona. Y ahí generas interés. Acabo de descubrir algo, Jorge. Ajá. Hice un muy rápido repaso de mis profesores de la maestría. Así, no todos, creo que no los recordé a todos, pero los más influyentes. Al que al día de hoy considero más inteligente de todos mis profes, era el que tenía el sentido del humor más desarrollado de todos. De todos. Y lo hablamos en el episodio del dolor y el humor. El humor es un nivel de inteligencia tan alto porque es generar una incongruencia en un espacio seguro. O sea, lo inesperado en un espacio seguro. Se necesita creatividad,
se necesita ser culto, se necesita de perspicacia para poder... Carisma. O sea, yo creo que el humor fácil es uno de las inteligencias más... Podría ser, ¿verdad? Como un predictor. Sí. Es más, yo lo pondría en... Si hay diferentes tipos de inteligencia y el humor es un tipo de inteligencia, yo le pondría el nivel más alto por lo que genera. Sí, yo no lo había pensado hasta que te oí pensando en cómo este profe no era ni el que tenía el nivel académico más alto de todos y en su manejo de la teoría no era el más virtuoso. Pero qué capacidad tenía para hacer que una clase hiperpesada se sintiera chiva. O sea, que fuera agradable, que uno dijera, quiero llegar al otro lunes para oír al profe. Manuel Picado, dicho sea de paso. Manuel Picado es... él es lingüista. No. Yo te iba a decir, seríamos muy buenos amigos. No, espérate, porque tal vez sí es lo mismo, pero él estudió, estoy seguro que está vivo, es un señor joven. Él era profesor de la escuela de filología. No sé si era un lingüista. O filólogo. Eso sí sé porque era profe. Y él además nos da... Porque cuando uno estudia psicoanálisis lacaniano, todo el tema de la lingüística era muy importante para Lacan. Entonces, él era como el más apto para hablar. Pero más allá de que sabía un montón, es que tenía una capacidad para sacar unos chistes tan de la nada. Yo no sé si él los tenía ya prefabricados, pero se oían que se los sacaba de la nada y te producía risa en 10 de 10. Me parece maravilloso. Te confieso que esto es algo que he venido estudiando y cuando dije esto a mi hermano y a mi cuñada, me dijeron que parecía Sheldon Cooper porque estaba estudiando el humor. ¿Cómo hago para ser más gracioso? Y de hecho es una idea que he entretenido en mi mente durante hace bastante tiempo. Y cuando digo bastante, febrero 2022, a la fecha, yo he estado reflexionando con respecto a cómo puedo integrar más la diversión, el humor, la alegría en cosas que parecen demasiado serias. O sea, por alguna razón en algún momento yo me creí la historia de que hay que ser demasiado serio en estas cosas y bueno, en fin, totalmente limitante. El humor tiene una dosis muy importante en la vida humana. Creo fielmente, y esto lo dejo en manos de ustedes, nos dejan en los comentarios qué piensan al respecto, sí, por favor. que la inteligencia es el nivel... que el humor es el nivel de inteligencia más importante y que yo más valoro en la existencia humana. Y a todo esto, me acuerdo de una frase de Michael Hall, que por cierto Michael Hall es bien serio ese señor, pero la frase está increíble. Entre más serio te pones, más estúpido te comportas. Wow. Cuando uno se toma demasiado serio las cosas, se vuelve rígido. Se vuelve estructurado, sí. Se toma las cosas personales, se vuelve defensivo, se acabaron los recursos. Sí. Pero cuando vemos... Deja de ser interesante. Desde mi óptica, alguien con esa descripción... Demasiado serio. Jamás lo voy a tener en mi categoría de gente interesante. Claro. Pero cuando conoces a alguien que se toma las cosas a la ligera, que le encuentra la comba al palo, como dicen. Sí. Es alguien con quien uno quiere estar. Sí, a mí me pasa exactamente igual. Bueno, sería bonito ya que vos planteas que hay modos de presentarse para poder generar en el otro mayores niveles de interés, porque finalmente de eso se va a beneficiar el lazo social. Ajá. O sea, que no sea una táctica de ventas, sino más bien un modo de crear un espacio más nutritivo para ambos. Y diste un punto, o sea, esto no se finge. Sí. Es algo genuino. Sí. O sea, cuando vos realmente querés tener relaciones significativas, querés tener una comunicación fluida, tenés que ir primero hacia adentro para conectar con tus valores, entender qué es lo que te interesa, entender qué es aquello que podés ofrecerle al mundo, que te apasiona, qué es ese tema que enciende en vos la chispa. Y obviamente luego viene la parte de aprender técnicas para poder comunicarlo. Y cuando lo haces desde el corazón, generas interés.
Sí, yo espero que cuando ya yo esté enterrado en algún lado por ahí, ¿verdad? Y algún exalumno pase por la lápida, ¿verdad? Y diga, mira, ahí está el profe Alan, mira, se murió finalmente. O sea, que pueda decir, yo fui a un curso con este mae, fue un curso interesante, ¿verdad? O sea, si yo logro eso, logro todo. Okay. Habrá gente que dice, ay, qué culto. Y volvemos a lo mismo. ¿Contra quién me estás comparando? Sí, de a fijo, debo tener más acervo cultural que algunas personas, pero también conozco otras que me sacan millas. En nivel de categoría, entonces, top 1, interesante. Me encantaría que alguien, al acordarse de haberme conocido, diga, era un más interesante. No sé si estaba de acuerdo con él. Digamos, pienso que algunas cosas incluso estaba equivocado, estoy seguro de eso, pero sí me suscitó interés escucharle o interactuar con él, sea un aula o consulta o lo que fuera. Sí, ahora que vos lo decías, me parece que, no sé si consciente o inconscientemente, es lo que me gustaría generar en el recuerdo de las personas cuando yo no esté. Pues me parece chivísima y creo que vas por buen camino. Qué dicha. Bueno, para mí ha sido un gusto tener esta conversación sobre un concepto y si algo rescato es que, con la mejor intención del mundo, quiero que evalúen este episodio, a lo mejor no por el contenido en sí, sino por la forma en que atendimos un concepto. Porque esto es solamente una muestra de cómo en el día a día podemos dar por un hecho que entendemos lo que las otras personas nos quieren decir y utilizar esa misma herramienta lingüística para evaluar a otros, para generar expectativas, para operar en el mundo. Y si no examinamos cada una de las cosas que tenemos en nuestra mente, bueno, vamos a vivir en automático y eso no es una vida que sea una vida plenamente humana. Una vida plenamente humana implica utilizar la lógica, la razón, la creatividad, la empatía, el poder reflexionar y utilizar esta herramienta llamada lenguaje, no solamente para entender la realidad, sino para crear nuestra versión de la realidad. Sí, hoy fue inteligencia, pero cada uno de ustedes puede sacar un momento de sus vidas para preguntarse por su definición personal de éxito, o la de salud, o no sé, o la de felicidad, o la de éxito, ¿me entendés? O sea, cada concepto puede ser deconstruido siempre y cuando el ejercicio de construcción sea para que nos quede algo, no nada más porque queremos que todo quede en pedacitos, ¿verdad? Y por eso es que yo quería traer el tema de la inteligencia, porque realmente me parece que muchas personas más bien padecen de esa programación que los hicieron creer de que al ser inteligentes todo debería funcionar y todo debería salir, y no funciona tan fácilmente. Sí, no funciona así. Dijo Lisa Feldman Barrett, inventa algo, ponele un nombre y habrás creado un concepto. Compartí ese concepto y mientras alguien esté de acuerdo, habrás creado una realidad social. Así es como avanzamos. Así es como vivimos una Esa es la idea de vida plenamente humana. de este podcast. Jorge, creo que lo logramos. Sí. Creo que conseguimos bastante. Total. Y yo espero que ustedes lo disfruten tanto como nosotros. Un gran abrazo. Chao.